Muy bien, buen día a todos. Vamos a dar inicio con esta clase de problemas. De hecho, ya esta es la última clase de problemas que vamos a revisar este semestre en laboratorio. Y vamos a hacerlo con respecto a los microprocesadores. Entonces aquí voy a abrir OneNote para poder hacer un par de escrituras por ahí a medida que sea necesario, ¿no? Entonces ya en la parte teórica ya hemos visto un poquito cómo la MCS interactúa dentro de un microprocesador, ¿verdad? Hemos visto cómo la MCS limita ahora sus acciones a algo fijo y en general la funcionalidad nosotros la especificamos en una memoria de instrucciones. De hecho, como habremos visto en la parte teórica, nosotros ahora, según el modelo Harvard, tenemos una RAM, básicamente, una RAM de datos, ¿sí? Aquí obviamente es para almacenamiento de variables que estemos necesitando en nuestros programas, ¿no? Adicional a ello tenemos una memoria de instrucciones, que en nuestro caso también podríamos implementarlo con una RAM, pero de instrucciones, ¿ya? En general a esta se le llama, esta de aquí suele ser una memoria ROM, solo de lectura, porque de hecho solo se carga instrucciones durante compilación, bueno, durante programación. Por ejemplo, cuando tú ya estás en tiempo de compilación, se cargan las instrucciones en la memoria de instrucciones, obviamente. Pero la memoria de datos puede almacenar o leer o borrar o escribir datos en tiempo de ejecución. Eso es importantísimo que sepamos la diferencia, ¿no? A pesar de que actualmente algunos sistemas ya disponen de ciertas locaciones de memoria para escribir valores en tiempo de ejecución. Y por ejemplo, hoy en día no sé si han escuchado ustedes acerca del OTA. OTA es una configuración para sistemas de IoT que te permite cargarle un firmware, pero mientras el micro está encendido, ¿no? Sin embargo, pues, o sea, quiero contrastar eso, pero en este caso vamos a asumir que las instrucciones solo las vamos a leer, ¿ya? Adicional a ello, tenemos una unidad de procesamiento, una unidad aritmética lógica que vamos a usar, ¿ya? Ahora, como ustedes bien conocen, las instrucciones nosotros tenemos que accederlas a través de una dirección, ¿sí? Entonces, por eso es que ustedes habrán notado que al menos las arquitecturas, por ejemplo, la del NIOS 2, que en la teoría estábamos viendo el otro día, usa un program counter, ¿no? Un program counter, un CNT-app. O sea, el NIOS 2 no tiene reparo en decir, sabes que estos son registros de propósito general y, bueno, te lo grafica de esa manera, aunque podría ser que está usando direcciones de la RAM de datos, no puede ser. Pero bueno, vamos a dejarlo separadito ahorita para propósitos didácticos, ¿no? Entonces, este program counter, este counter app, que es un program counter, es el que va a decirle a la RAM o a la memoria de instrucciones, pongámosle una ROM, mejor una read-only memory, que vamos leyendo ciertas instrucciones para irlas ejecutando, ¿no? Entonces, él va avanzando, avanzando, avanzando. Esto no significa que el counter app, o sea, no significa que no tengamos que hacer un go-to, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que hemos dicho que queríamos un go-to? Entonces, es posible quizás poner aquí un multiplexor que nos permita también no solamente seleccionar el counter app, el CNT app,
sino también algún contador de algún contador, alguna dirección. Este sí sería un registro de sostenimiento, ¿ya? Entonces no descartamos la idea de que podamos nosotros saltar alguna dirección específica en un momento determinado, ya que habíamos dicho que dentro de las instrucciones que nos gustaría tener existe el go. Con eso podemos nosotros coger e ir a una determinada ubicación. Parece que eso me está dando problemas a la batería porque no mostraba ni un 1%. Ok, entonces, ya, eso. Ok, entonces, cuando tú ya lees las instrucciones, ¿sí? Habíamos visto de que, de que requerimos que esas instrucciones se carguen en registros temporales, ¿no? Entonces, dentro de los bancos de registros que vamos a tener nosotros a disposición, existen también los registros de instrucciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí yo lo voy a poner, aunque no necesariamente debe ir aquí, pero bueno, lo voy a poner acá. Entonces vienen los registros de instrucciones. Entonces, cuando tú ya lees una cierta instrucción, digamos que estas son las direcciones, las instrucciones que están en la memoria ROM, qué sé yo, 0x, 0a, 0x, 01, digamos que tenemos un 0x, 0b, 0x, 02, 03, cualquier cosa, bueno. Entonces, cuando nosotros ya tenemos una instrucción, habíamos dicho de que las instrucciones que vamos a plantear para propósito del ejercicio que vamos a ver en la parte teórica y en la parte de laboratorio, van a tener una instrucción asociada con una dirección. Entonces, en ese sentido, necesitaríamos dos registros de instrucciones que nos permitan almacenar esa información. Uno de ellos va a tener el registro, perdón, la instrucción como tal, y el siguiente va a tener la dirección, ¿sí? Entonces, digamos que este sea el de la instrucción, el de acá va a ser el de la dirección. Bien, ahora, también habíamos mencionado de que, chévere, tú coges y guardas aquí la instrucción, digamos 0x0a, y aquí está la dirección 0x01, con la cual, digamos que 0x0a sea un read de un puerto, digamos, ¿no? De un GPIO. Ya, eso ya vamos a definirlo, pues ya mismo lo definimos cuando vayamos a hacer, y lo vamos a hacer ahorita, el decodificador de instrucciones, ¿no? Entonces, este registro tiene una salida, este registro de instrucciones, y esta salida tiene que ir a un decodificador de instrucciones, ¿no? Aquí está el decodificador de instrucciones. Por lo general, para no irnos tan hacia la derecha, se suele colocar acá abajo, ¿no? Aquí. Entonces, este es un bloquecito que va a recibir la instrucción como tal y la va a simplemente a decodificar. Ya, esto es un deco de instrucciones. Este decodificador de instrucciones, obviamente, él va a recibir, en este caso son instrucciones de 8 bits las que estamos usando. Él va a usar esa instrucción para decodificarla en binario y ya dependerá de la cantidad de instrucciones que definamos. ¿Sí? En este caso, tranquilamente podríamos usar unas 4 bits para instrucciones y de esa manera podríamos hacer 16 cosas, ¿no? Yo creo que ese número es suficiente por ahora para hacer pruebas, ¿no? Entonces, ¿qué hace el decodificador de instrucciones? Él coge y le dice a la unidad de control, ya, le dice qué es lo que hay que hacer, ¿no?
¿Ya? Entonces, la unidad de control, en función de la tarea que le diga el decodificador de instrucciones, él sabe qué es lo que tiene que hacer. Por ejemplo, si se trata de una lectura de un puerto, él ya sabe qué pasos tiene que hacer, ¿no? Es como un subproceso, ¿no? Él es básicamente el que sabe cómo debe hacerse la lectura, cómo debe hacerse el save, cómo hacer un add, sí, él debe saber todo eso, ¿no? Entonces, él en su momento será el que controle y orqueste el resto de cosas, ¿ya? Algo interesante de notar es que no hemos todavía trabajado con la data. Otra cosa también interesante es que muchas veces existen funciones que te dicen, por ejemplo, le hace un dato de la RAM, ¿sí? Entonces, a veces aquí está la orden o la instrucción y aquí está la dirección de donde leemos. O asimismo un save, ¿ya? Entonces, en todo caso, el address de la data tiene que venir justamente por ahí, ¿no? O sea, del address que se esté indicando acá, ¿no? Entonces podemos nosotros coger y hacer esa conexión. Por lo pronto, creo que estaría conectado directamente hasta que nos demos cuenta que quizás necesitemos alguna conexión adicional. Entonces, algo así, por ejemplo. De esa manera nosotros podemos decir, ¿sabe qué? Léase el dato de tal dirección o guárdese en tal dirección el dato. ¿Ya? Hasta que nosotros detectemos que necesitamos alguna otra dirección que enviar, la vamos a poner un multiplexor y ya. Entonces aquí adentro vamos a tener nosotros datos. Obviamente la dirección 0x01, 0x02, 0x03 y así, ¿no? Son direcciones, ¿no? 0x01, bueno, empezamos con la 00 de hecho. Ah, caray, 00. Bueno, aquí estarían los datos. 0x01 y así. Voy a... Ajá, entonces aquí tenemos las instrucciones. Ops, justo lo que no quería. 0x01, 00, 0x01, 0x02 y por acá. Bueno, así. Entonces, listo. Entonces con esto ya tendríamos la capacidad de hacer escrituras en alguna dirección específica. Obviamente el dato, claro, a ver, podemos hacer una lectura de una dirección, podemos hacer escritura de algún dato o escritura, ya, también por ejemplo, otra cosa que se puede hacer es, muchas veces nosotros cogemos y tenemos algún valor. Yo creo que realmente necesitamos pasarlo al halo porque hay veces que nosotros necesitamos leer un valor de algún registro y guardarlo en un registro temporal, ¿no? Entonces aquí ya vienen los bancos de registros que les había contado, ¿no? Los registros de propósito general. Aquí puede haber un registro acumulador, también se puede llamar acumulador. Puede haber también un registro temporal, inclusive el counter up. No, de hecho algunas de las salidas de la ALU deben estar conectadas a todos estos registros. Entonces, por ejemplo, vamos a conectar al registro que puede y llevarnos alguna dirección específica. Podemos pasarle al registro de acumulador, que también puede ser una dirección inclusive. Registros temporales, podemos crear más de un registro temporal inclusive.
Correcto. Entonces, estos de aquí pueden ser aquellos que nos permitan, bueno, pueden hacer un feedback también para acá entre las entradas A y B, y para ello podemos usar un multiplexor. Algunas veces, por ejemplo, nosotros vamos a necesitar que estas salidas, de hecho va a tocar ponerlo acá, que alguna de estas salidas tengan un feedback. Voy a ponerla más acá. A ver, por ejemplo, podemos tener un registro que lo vamos a llamar acumulador. Para operaciones incrementales podemos tener un registro temporal. Pueden haber algunos registros temporales, de hecho, temporal 0, temporal 1. ¿Ya? Bien, estos registros pueden ser modificados a través de alguna operación de la ALU. Y como nosotros sabemos, pues simplemente pueden estar todas las entradas conectadas, pero simplemente aquel que tú les enable es el que se carga, ¿no? Ahora, estas salidas de aquí pueden ser multiplexadas porque, por ejemplo, hay ocasiones en las cuales nosotros quisiéramos, por ejemplo, ir acumulando algún valor, digamos que usted hace como un for del 1 al 10 y luego ese resultado guardarlo en RAM, ¿no? Entonces ahí viene la entrada de data de la RAM. Tenemos que la voy a poner acá abajo. Entonces, en ese sentido, podríamos multiplexar entre el acumulador, entre los registros temporales que vayamos creando, para finalmente, por medio de este multiplexor, hacerle llegar a la RAM esos datos. ¿Sí ven? Entonces, de esa manera tendríamos ya un sistema un poquito más complejo que obviamente nos va a permitir hacer operaciones. Y muchas veces, por ejemplo, la salida de la RAM, la Q, puede venir directamente acá también. O incluso podemos hacer una retroalimentación. Por ejemplo, déjenme conectar algo así. Digamos que conectamos aquí la entrada A y en B podríamos nosotros hacer la conexión de alguno de estos mismos valores. Por ejemplo, si queremos hacer un counter up, un contador incremental, mediante la ALU podemos ir enviándole un mismo valor, por ejemplo, el registro acumulador, le enviamos y lo vamos incrementando o acumulando o bueno, con un valor específico. Digamos que usted tiene aquí 10 valores y dice, quiere encontrar la suma de todos sus valores. Le envío A y el resultado de A más B se guarda en acumulador y ahí se va acumulando, acumulando, acumulando. ¿Sí ve? Pues bien, entonces, como usted podrá darse cuenta, la ALU tendrá que hacer algunas cosillas por ahí y ya dependerá de cómo definamos las operaciones que hace la ALU, ¿no? Entonces, por ejemplo, en cuanto a la ALU, de los ejemplos que hemos visto, de hecho creo que en la clase de aquí están definidos algunos sencillitos, podemos basarnos en esto de aquí también, podemos basarnos de eso y, a ver, por ejemplo, podemos hacer que, por ejemplo, la unidad de control es la que le dice a la ALU qué operaciones tiene que realizar, ¿no? Entonces, voy a colocar aquí una señal S selectora, ¿sí? Y en este caso, esa señal, bueno, va a depender de las instrucciones que hagamos ahí, y esa va a generar la unidad de control, digamos que sean n bits, ¿ya? Entonces la ALU va a tener, vamos a poner algunos S2, S1, S0. Voy a colocar los que se propone aquí en la práctica, ¿no? En la clase, perdón. Entonces, y aquí estaría la operación, ¿ya? Bueno, claro, la operación para generar el resultado Q. O sea, esta es la salida Q, ¿ya? Entonces, este es el input y este es el output de Q. Entonces, cuando tenemos aquí 0, 0 y 0, se recomienda poner 0 en la salida. Esto podemos definirlo nosotros como querramos.
¿ya? Y uno puede decir, oye, pero ¿para qué me sirve que ponga 0 en la salida? Digamos que usted el registro acumulador quiere resetearlo, ¿ya? Entonces aquí como no hay tanta libertad de decir, simplemente le pongo reset en la MSS, aquí lo que usted hace es a través del ALU cargarle el valor 0, ¿sí? Para eso sirve esta operación. La siguiente, 001, sugiere poner en la salida Q el valor de A. Eso por si queremos hacer alguna lectura de algún valor en alguna dirección específica, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí hacemos un read, obviamente aquí habrá una señal modo, ¿ya? Una señal modo, le hacemos un read a la RAM, ese dato pasa a través de la ALU y como tú ves, se pone directamente en la salida. Y en ese momento, por ejemplo, nosotros podemos coger, enviarle algún registro acumulador, enviarle un registro temporal si es necesario. Sí, hay veces que nosotros queremos, por ejemplo, que el resultado se guarde en la dirección que está, a ver, el resultado, o sea, el valor que está aquí almacenado sea la dirección para guardar otro dato. Entonces podemos guardar esto aquí también, para finalmente, no, perdón, esa sería la dirección de la instrucción, ese sería el go-to que les comentaba, ¿no? Bueno, para eso puede servir. También, obviamente, si quisiéramos de pronto no coger el valor de A, sino el valor de B, o sea, podemos hacer que el registro temporal cargue el valor en un acumulador o que cargue el valor en otro registro temporal. Eso también vamos a necesitar, así que es acertado poner eso. Los incrementales, por supuesto que también vamos a necesitar los incrementos. Por ejemplo, si tenemos un valor de alguna dirección y le decimos incrementelo, cogemos y lo podemos guardar en un acumulador. Pero ¿qué tal si ese valor de acumulador, realmente eso, a ver, realmente el único que se incrementa suele ser B, porque A tú lo cargas en un registro y luego lo puedes acumular haciéndole el loop con B, ¿ya? Sin embargo, pues ya dependerá si es que dependerá de las instrucciones que queramos definir nosotros. Muchas veces se le dan más tareas a la ALU para que haga las implementaciones de manera más sencilla y nos consuma menos ciclos de reloj. Sin embargo, yo sugeriría dejarle solo B+1 por ahora. Ya si luego necesitamos, lo cambiamos y ya, no hay problema. Si vemos que realmente necesitamos alguna operación. Luego también podríamos hacer las operaciones de multiplicación, división y suma. Esas sí me parecen interesantes, pero asimismo con B. Entonces tenemos 1, 0, 0. Sería B por 2. Eso es para hacer este desplazamiento hacia la derecha. Cada vez que tú multiplicas, digamos que tú tienes 1, 0, lo multiplicas por 2, esto es 2, se hace 4. Perdón, es un desplazamiento hacia la izquierda, ¿sí ves? Si lo vuelves a multiplicar por 2, es un 8. 1, 2, 4, 8, ¿sí ves? Ahora lo contrario, si a esto tú lo divides para 2, 8 dividido para 2 da 4. 4 dividido para 2 es 2. 2 dividido para 2 es 1, ¿sí ves? Aquí hay un desplazamiento hacia la derecha, acá hay un desplazamiento hacia la izquierda. Cuando tú multiplicas, desplazas hacia la izquierda y cuando divides, desplazas hacia la derecha, ¿no? Entonces aquí lo que se está haciendo son solo desplazamientos. 1, 0, 1, dividimos para 2, o sea, un desplazamiento, este es desplazamiento hacia la izquierda y este es un desplazamiento hacia la derecha, ¿sí? Básicamente es eso. Podemos hacer sumas entre A y B, también, claro. 1, 1, 0, A más B. Ya, otra operación que se suele hacer con las ALU y que no está aquí, y que aprovecho para ponerla, es el NOT, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué tal si te dicen, chévere, haga una resta entonces? Entonces, ¿se acuerdan cómo con complemento a 2 hacíamos restas? Cogíamos y hacíamos la inversión de una de ellas y luego le sumábamos 1. Entonces podemos hacer el NOT de B, por ejemplo. ¿Ya? De manera usual, cuando tú lees el dato de la memoria de la data, tú lo coges y lo pones en la salida y lo acumulas o por último lo sumas con B.
pero más se trabaja con los registros temporales como tú verás aquí. Por eso es que tenemos más operaciones con B que con A. Porque tú coges, lees un valor y por lo general lo guardas, le haces una copia y ahí lo operas, ¿ya? Bueno, esas serían las operaciones de lo que estamos definiendo en este momento. En este caso es de 3 bits. Si necesitamos que la A lo haga más cosas, simplemente se la ponemos y ya, ¿ya? Bien, eso también dependerá de las funciones que nosotros también definamos. Pero de manera general, así luce un microprocesador. Obviamente, aquí hace falta algo muy importante. Algo que sin ese componente no podríamos hacer nada. Y por supuesto me refiero a la MCS, ¿sí? Porque la MCS va a ser la que orquesta todo, ¿no? Obviamente la MCS y la unidad de control. La MCS es aquella que para nosotros va a orquestar los procesos de búsqueda de la instrucción y ya veremos con cuáles va a trabajar. Luego va a hacer la decodificación de la instrucción y luego la ejecución de la instrucción. Son 3 pasos que se hacen, ¿no? Siempre, bueno, uno de ellos es buscar la instrucción, ¿ya? El paso 2 es decodificar esa instrucción a través del decoder, instruction, y el paso 3 es ejecutarlo, ¿ya? Ya esta instrucción y luego volvemos a buscar la siguiente instrucción. Son solo esos 3 pasos que hará la MCS. Claro que algunos pasos van a demorar más ciclos de reloj. Por ejemplo, la MCS, ¿cómo sabe que ya se encontró la instrucción cuando mandó a buscarla? Obviamente, obviamente eso, bueno, este aquí es un proceso, la búsqueda, esa sí la maneja completamente la MCS. ¿Para qué? Porque la MCS ya, o sea, la MCS es la que va a encargarse de seleccionar el MUX, de darle enable al counter app y, y luego darle los enables en otro estado, por supuesto, al register instruction y al register data o register direction, como quieran llamarlo, y él cargará aquí la información. Una vez que ya está cargado eso, ahora la MCS también va a ser el que le dé enable al decoder instruction para que él coja y vote en binario la instrucción. Mira que esto es más apenas un ciclo, apenas, ¿no? Apenas un estado, perdón, ¿no? Pero luego, cuando le dice ejecutar, él será el que le dé el enable o el start al control unit, ¿verdad? Y en un momento dado, la MCS va a tener aquí que esperarse, porque el control unit, ¿sí? No lo hace tan rápido. O sea, por ejemplo, si se trata bueno, obviamente va a tratar de ser estándar la cantidad de estados que van a gobernar aquí, pero va a depender de la instrucción. Aquí básicamente esto va a demorar un poquito dependiendo de la tarea que vayamos a definir nosotros. Algunas, tenemos, digamos que te dice incrementen 1 a A. Bueno, eso sí es sencillo. Pero como no tenemos A más 1, si se da cuenta, entonces tenemos que coger, guardar el valor de A aquí y luego, creo que era por eso que lo había puesto acá para estandarizar la cantidad de ciclos. Pero bueno, ya vamos viendo cómo queda. Entonces, por ejemplo, digamos que nos dice, coge el valor de A. Bueno, también depende de cómo tú lo programes, ¿cierto? Por ejemplo, si tú dices de una, quiero que sumes, claro, quiero que cojas el valor de A y lo incrementes en 1. Tú tienes que, como programador, dadas las instrucciones que vamos a generar nosotros, decir, aguántate un ratito. Primero tienes que coger el valor de la que está en data y respaldarlo, pues guardarlo en un registro temporal. Podemos poner un read, ¿verdad? Hacemos un read, obviamente ese es el paso correcto. No es que mandas y dices, lea y sume, no. Haces un read del dato que está guardado en A y luego le dices acumúlelo y luego, por ejemplo, guárdelo, ¿ya? Eso sí. Entonces, en ese sentido sí está bien. Entonces, lo que quiero decirte es que el control unit va a demorarse unos ciclos. Por ejemplo, en hacer el read,
el control unit es el que tiene que decirle, bueno, a la MSS generar la señal modo de la MS, de la RAM, de la data, ¿verdad? Él le genera modo data, pongámosle aquí, o mdata mejor, suena mejor, mdata, para saber si es que vamos a escribir o a leer, ¿sí? Además, el control unit es aquella que va a... ¿qué más va a hacer? Bueno, por ahora, mdata va a leer, va a dar la orden a la ALU, es aquella que le va a dar los enable a los registros, ¿sí? Por ejemplo, este es enable accumulator, este es el enable temp 0, este sería el enable temp 1, entonces es el control unit la que genera todo eso, ¿ya? Y eso ya dependerá de la instrucción, ¿no?, que vayamos a hacer. Bueno, aunque de manera general este registro se llama registro de acumulador, pero puede ser cualquier nombre, o sea, es un registro simplemente. Que nosotros sepamos que vamos a ir a hacer las operaciones de acumulación ya es otra cosa, pero simplemente es un registro. De hecho, podríamos usar cualquier registro para que haga las operaciones. Si nosotros ordenamos bonito las ideas, incluso podríamos prescindir del nombre y dejarlo pues con un nombre más genérico, ¿ya? Pero bueno, por lo pronto dejémoslo ahí. Ya, otra cosa es este registro de aquí, por ejemplo, que no tiene conexión al MUX, yo lo voy a conectar directamente a la salida del multiplexor, porque esa funcionalidad de, de poder escribir en una dirección podemos usarla de acá también, ¿no? O sea, y de esa manera estamos usando todos estos registros temporales, ¿no? Si se dan cuenta, entonces mire, por ejemplo, si nosotros queremos guardar, hay veces, hay operaciones y hay ejercicios que en programación te hacen, qué sé yo, incrementar un acumulador y luego en ese valor acumulado, que luego se guarda en RAM, por supuesto, lo coges y lo usas como dirección para hacer un goto, ¿sí? O sea, un goto a tal dirección para leer la instrucción que está por ahí, ¿no? Otra cosa que me había olvidado indicarles es que el modo bueno, el read only memory solo se guarda las instrucciones en tiempo de compilación, así es que el modo, pues, si vamos a usar nosotros una RAM, pero para darle ese aire de read only memory, vamos a conectar a ground, ¿ya? Así es que también data, no vamos a tener data de manera inicial, por eso que le voy a dar ese aire de read only memory y conectando la tierra a esto aquí, ¿ya? Ok, entonces lo que quería llegar es que estos registros temporales, que obviamente también el counter app llega a ser uno de ellos, puede ser, bueno, aunque el counter app lo genera desde la MSS, el enable, así es que por eso es que quizás hay algunos autores que lo ponen como separado, lo cual también parece muy acertado. Entonces este sería el encnt app que lo va a generar la MSS solamente. Porque el control unit solo se encarga de ejecutar la instrucción, no de buscarla, así es que me parece correcto que este esté por separado. Ok, entonces, claro, y también estos registros de instrucciones lo va a gobernar la MSS. Eso me parece súper chévere que lo hagamos así. Entonces aquí sería en instruction, pongámosle sub 0 y acá también sería, este sería el enable y este también sería el enable. Y este sería el en instruction sub 1. Entonces, esos enable lo va a generar la MSS. Instruction sub 0 en instruction 1. ¿Ya? ¿Qué les parece? Entonces, de esa manera estamos separando las cosas. Y por supuesto que estos registros que ustedes ven aquí, sí, son los registros de propósito general. ¿Ya? Los General Purpose Register. Perdón, estoy GPR. ¿Ya?
Pueden haber más, ya veremos si necesitamos, simplemente cogemos y los dibujamos y ya. Ok, entonces aquí sí, obviamente tenemos la señal de clock. Obviamente en algunos lugares hay clock, solo que por espacio no lo pongo, pero se sobreentiende que registros, se entiende que, bueno, registros. El decoder podemos hacerlo sincrónico, pero realmente es algo asíncrono, es solo una tabla, ¿ya? Es solo una tabla que incluso el control unit podría tener el decoder instruction dentro, pero me parece correcto que esté afuera. Aquí vamos nosotros a ir definiendo las instrucciones y cuáles serían el código en binario y pongámosle al lado qué haríamos, ¿no? Eso sí podemos hacerlo ahora, como para tenerlo en cuenta. Entonces el decoder instructions tendría algo parecido a esto. Por ejemplo, vamos a definir las instrucciones en 8 bits, que es algo exagerado porque vamos a usar menos, pero solo es para tener un aire a instrucciones de ensambler, ¿no? De lenguaje ensamblador. Bueno, podemos empezar con las instrucciones 0, si queremos 0A, 0X, 0B, 0X, 0C, 0X, 0D, 0X, 0E. Por ejemplo, en el examen o lección, nosotros le damos a ustedes cuáles son las instrucciones que nos gustaría o que hace el ejemplo que se está analizando, ¿no? En este caso voy a reducir un poquito más acá y le voy a poner aquí los campos, ¿no? Estas serían las instrucciones en 8 bits, ¿ya? Luego, esas mismas instrucciones, pero ya en 4 bits. Ya, esto no tiene nada que ver con lo de acá, o sea, aunque sí podríamos. Sí podríamos. Usando simplemente esta parte de aquí, ¿no? Por ejemplo, claro, es que sí podemos. Bueno, voy a ponerle aquí lo mismo, de hecho, sí, las instrucciones en 4 bits. Ok, y finalmente vamos a ponerle la tarea que haría, ¿no? Para nosotros saber qué podemos hacer cuando carguemos instrucciones en la memoria ROM, ¿ya? Entonces, en cuyo caso esto sería lo que podríamos hacer a nivel de programador, a nivel de programación, ¿verdad? Bueno, aquí lo voy a poner solamente en 4 bits. Obviamente esto no funciona así, sino que ahorita, dado que solo estamos poniendo letras, bueno, obviamente en hexadecimal, y cada una de ellas pues, puede ser representada en 4 bits, vamos a colocar lo mismo en 4 bits, ¿ya? 0B, 1010, 0B, 1011, 0B, 10, perdón, 1100, 0B 1101, 0B 1110. Claro que esto puede cambiar. Si queremos lo cambiamos, si queremos lo dejamos ahí. Lo voy a dejar ahí por ahora, ¿ya? Simplemente cogí el valor decimal de la representación de hexadecimal y lo puse en binario, en 4 bits, nada más. Bien, entonces algunas de las operaciones típicas, y aquí nos hace falta algo, a ver, nos hace falta, ya. Por ejemplo, ¿qué tal si nosotros queremos hacer una lectura de un registro? Los General Purpose Registers pueden tener conexiones externas. Por ejemplo, digamos que este sea un GPIO, el temp 1, ¿ya? O le podemos poner Register GPIO si queremos. GPIO, ¿ya? Entonces podemos nosotros decir, ¿sabes que este microprocesador que nos estamos inventando tiene un GPIO de 8 bits? Ya, llamémosle un port nada más, port A, no tiene más. Pongámosle un port A, ¿sí? Porque así funcionan los micros. ¿Han visto ustedes el ATmega 328? Los que ya han visto micros, quizás. Los micros, bueno, obviamente es un microcontrolador, pero igual un microprocesador también tiene conexiones a GPIOs.
Déjenme buscarle el insight de este, solo para aterrizar la idea del por qué estoy haciendo lo que voy a hacer. Verán, por ejemplo, esta es la arquitectura del ATmega328. Él tiene una CPU, pero dentro de los registros de propósito general que él tiene, que andan por aquí, a ver, ¿dónde estás? EEPROM, no lo veo aquí. Acá. Sí, dentro, o sea, la CPU tiene también acceso a ports, ¿sí ves? Y estos ports no están, hasta aquí están separados, pero estos son registros que están conectados físicamente a los pines externos del microcontrolador, están dentro de los General Purpose Registers, ¿sí? Dentro de esos registros de propósito general. Por eso es que por eso es que nosotros aquí también estamos haciendo esa misma cosa, ¿sí? Estamos asumiendo que nuestro procesador, que estamos aquí definiéndolo, tiene un puerto, digital por supuesto, que vamos a conectarlo directamente a este GPIO, de tal manera que si nosotros queremos hacer un read del GPIO, lo podemos colocar aquí. Por ejemplo, aquí podemos hacer un read. Cada vez que nosotros digamos 0x0a, el procesador dice, tú quieres leer el puerto A, ¿ya? Read port A, ¿ya? Este microprocesador que estamos haciendo solo tiene un puerto. Digamos que tiene solo un puerto, ¿ya? Ahora, dicho eso, si es que solo es un puerto, deberíamos nosotros, sí me gustaría que tenga otro puertito más para poder, no que ya no nos ayuda mucho el espacio, a menos que bajemos todito esto. Sí, sí me hubiese gustado que tenga otro puerto porque si no, no tiene sentido darle lo que habíamos dicho. Queríamos dar la instrucción acompañada con una dirección, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Entonces, si nosotros le ponemos solo un puerto, no tiene mucho sentido que le enviemos la dirección. Pero si le ponemos otro puerto, dice, sí, sí, necesitamos la dirección. Entonces, vamos a hacer eso, ¿ya? Entonces, simplemente voy a bajar aquí un poquito más, aquí, hasta acá, ¿sí? Por acá también, ¿ya? Y aquí, igualmente, ¿no? Entonces, tenemos que esta salida del MUX, a ver, venía para acá. Listo. ¿Ya? Entonces, en este momento estamos definiendo otro puertito, ¿sí? Digamos que este es bueno, ya le pondría GPIO, le pondría port, es un GPIO, ¿no? Pero le voy a poner register por B, ¿ya? Ok, sí, podemos dejarlo así. El MUX, voy a agregarle otra entrada más. ¿Ya? Perfecto, entonces ya tenemos otro puerto. Uno puede ser entradas, otro puede ser de salidas. Port B. ¿Ya? Entonces estos son nuestros registros de propósito general. Y ahora sí, como hay dos registros, sí necesitamos decir, ¿de qué? O sea, este es un read port, pero ¿de qué? ¿De qué? ¿Sí? ¿De cuál entonces? Entonces aquí hay que asociarlo con las direcciones. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que las instrucciones van acompañadas de una dirección? Entonces ya ahora sí ya planteamos la necesidad, así es que aquí podemos ir ubicando eso, ¿ya? Entonces, qué sé yo, podemos ponerle algo así. Podemos decir, pues mira, si tú le pones 0x01, nosotros sabemos que es el A, ¿sí?
Pero si tú le pones 0x02, sabremos que es el B. De esa manera sabemos a qué puerto tú te estás refiriendo. ¿Sí ven? Entonces, de esa manera la instrucción iría, o sea, ya la instrucción se convierte en una instrucción de 16 bits, porque obviamente es incompleta. Solo la primera parte te dice que leas un puerto, pero tienes que decirle de cuál. Por eso es que tiene mucho sentido que aquí coloquemos el enable instruction 0 y el enable instruction 1, donde el 0 es el de la instrucción como tal y el 1 es el de la dirección. ¿Sí? ¿Quién gobierna eso? La MSS. Perfecto. Ya, bueno, vamos a hacer lectura de un puerto, como para poner un ejemplo de lectura de algún dato de algún puerto. Podemos coger ese dato y acumularlo, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos que aquí quisiéramos acumular, o podemos incrementar, perdón, incrementar, ¿ya? Entonces, tú puedes decir incrementa ese valor. A ver, una cosa, a ver, primero hicimos el read. Ah, ya, perdón, otra cosa que me falta es lo siguiente. Tú cuando, o sea, de hecho así funcionan los microcontroladores. Cuando tú haces un read de un microcontrolador, obviamente me estoy refiriendo al microprocesador, pero pongo como ejemplo el micro porque es lo que estamos familiarizados a hacer con lo del Arduino, ¿no? Mira, un disipador, bueno, un pedazo de hielo. Entonces digamos que tú quieres hacer una lectura de un puerto, ¿no? Entonces uno hace, qué sé yo, port read, ¿verdad? Y cuando tú lees ese puerto, tú no estás diciendo, ah, guárdalo en alguna dirección de algún registro temporal o algo, ¿no? Pero el micro hace eso. La CPU hace eso. O sea, tú cada vez que lees un puerto, él por default lo guarda en algún lado, porque si no, ¿qué hace, no? Entonces, cuando tú le dices que lea el puerto, él cogerá y lo guardará en algún registro. De hecho, lo vamos a guardar en el temporal. ¿Sí? Lo vamos a guardar por default en el temporal. ¿Y por qué te digo que lo guarda en ese RAM en el micro? Porque esto está dentro, en el caso de la TMA328, esto está dentro de acá, ¿no? Pero en nuestro caso están afuera. Listo, entonces lo que quiero decirte es que cuando hacemos esto, él lo guardará en el registro temporal, ¿sí? O sea, aquí voy a poner eso para que quede más claro. O sea, ¿usa o no el registro temporal? La respuesta es sí, ¿no? ¿Por qué? Porque tú no le estás diciendo, ah, guárdalo en tal lado, o sea, lea y guarde, no, son dos tareas diferentes que él lo va a hacer por partes, ¿sí? O sea, de hecho así funcionan los micros, ¿no? O sea, la CPU del micro. Si no es que coges y, lee, lo coge, lo suma, lo guarda, no. O sea, primero lees y luego tendrás que guardarlo en algún lado. Así es que es por partes, ¿ya? Voy a poner esto más acá, ahí para que se entienda. Ya, entonces, ¿usa o no el registro temporal? Sí, el registro temporal que usaríamos sería el RTEM0, ¿ya? El registro temporal 0, ¿ya? O sea, él hace el read, pero lo guarda acá, no es que lo guarde en ningún lado. Ahora, necesitamos hacer un save, ¿no? Un almacenamiento en datos, ¿no? Entonces vamos a poner un save y obviamente cada vez que tú dices aguarde, no vas a decir, lo guardo en instrucciones o en RAM. No, obviamente la única que te va a permitir guardar en tiempo de ejecución, porque todo lo que estamos hablando aquí es tiempo de ejecución, es la RAM de datos. La ROM solo se guarda en tiempo de compilación y no se vuelve a escribir. Claro que no, de manera general, no estoy generalizando a todos los micros, solo estoy generalizando para el micro que estamos viendo, ya que actualmente sí hay System on Chip que te permiten ciertas direcciones de ROM para guardar información, ¿no? O sea, puedes flashearlo, se dice, flashear datos en ella, ¿no? En este caso, pues cuando decimos save nos referimos a la RAM, ¿ya? Entonces, voy a poner aquí algo como una referencia a eso, ¿no? Para que ustedes sepan dónde está la data, ¿sí? Entonces, este es un registro temporal, pero cuando nos hablemos save es la RAM, ¿ya? Ok, entonces, cuando tú dices save,
tú tienes que decir, pues, ¿en qué dirección quiero guardar la data? Entonces, ahí sí tiene sentido que el address esté conectado aquí, ¿sí ves? Por eso es que lo conectamos acá. De esa manera sí podemos decirle, guárdelo en tal dirección. ¿En qué dirección? En la que tú quieras, ¿ya? Vamos a asumir que el address de la data tiene 8 bits. Con lo cual, nosotros acá vamos a poderle decir a la persona que vaya a usar este microprocesador que puede guardar desde la dirección 00 hasta la dirección, que bueno, obviamente es 0, hasta la dirección 0xFF, que es 255. O sea, tenemos 255 direcciones posibles. ¿Cómo sabemos eso? Pues que el address dice 8 bits y ya. Perfecto, entonces hasta eso ya tenemos definidos al menos dos de las funciones que vamos a necesitar. Estas funciones las estamos infiriendo en función de lo que usualmente hacemos con cualquier microprocesador o microcontrolador, ¿no? Típico, cogemos, leemos datos de un puerto, cogemos y lo guardamos en alguna dirección de RAM. Ojo que otra cosa es, muchas veces, o sea, el hecho de que ya esté guardado en un registro temporal nos puede permitir a nosotros operarlo sin necesidad de pasar alto y a la RAM. O sea, podemos hacer eso también. Podemos, por ejemplo, hacer un incremento, ¿sí? Podríamos hacer un incremento. Ya, de hecho sí. O sea, de hecho las operaciones se trabajan con los registros temporales, pero antes de eso voy a hacer un read, ¿ya? Falta un read, también hagamos un read. Digamos que queremos leer un dato de la RAM, ¿sí? Obviamente, cuando tú haces un read, eso irá a un registro temporal, ¿sí? En este caso el temporal 0. Temporal 0 porque, bueno, el otro es un acumulador que lo hemos llamado, pero voy a ponerlo mejor como un registro. Déjenmelo como acumulador en caso de que tengamos que precisar alguna tarea diferente. Bueno, cuando queramos hacer un read, asimismo tenemos que decirle de qué dirección queremos leer. Obviamente, este read es de la RAM. Déjenme especificarlo. Voy a especificarlo mejor. A ver, solo para que quede súper chévere. Por ejemplo, en la primera parte, cuando haces un read port, tú estás cogiendo de un puerto y lo estás pasando a un registro temporal. Creo que se entiende mucho mejor. Me gusta así como está especificado ahora. Y cuando tú haces un save, estás cogiendo del registro temporal y lo estás enviando a la RAM. Pero cuando tú haces un read, estás cogiendo de la RAM y cargándolo en un registro temporal. Porque el procesador trabaja con estas memorias. Haz de cuenta que esta es la caché, ¿no? Entonces así funciona pues la compu, ¿no? Tú tienes tu memoria SRAM de datos, pero tiene internamente una memoria caché, ¿ya? Claro que no nos estamos comparando, pero haciendo alusión sería como la caché, donde estos son los registros con los cuales la unidad de procesamiento trabaja directamente, ¿sí? Y luego que trabaja, eso sí se vuelven a guardar en RAM, ¿ya? Entonces, eso es lo que estamos haciendo, y aquí me estoy dando cuenta que ya me queda corta esta tablita, tengo que hacerlo un poquito más acá. Entonces, ahí estamos haciendo un read, ¿sí ven? Obviamente estamos haciendo de RAM a registro temporal para operarlo, ¿ya? Entonces, las direcciones de las cuales tú puedes leer, igual que antes, pueden ser desde la dirección 0 hasta la dirección FF. ¿Qué te parece? ¿Ya? Listo, entonces sería la función read. Ya estamos haciendo lectura de puertos, lectura de datos en RAM, escritura de datos en RAM. Ahora lo que nos hace falta es operaciones. Por ejemplo, tú lees un dato y a veces quieres incrementarlo, quieres, bueno, vamos viendo cómo queda. Entonces sería 0x0d y en binario sería 0b1101, ¿ya? Podemos poner aquí, por ejemplo, que haga un incremento o un add también. ¿Sí puedes? Ah, sí, claro, pues se llama add. Sí, add. Sí, algunas de las instrucciones de los microprocesadores tienen esos nombres.
Voy a buscar el del 8085, me parece que estaba por acá. Pero bueno, aquí hay algunos, obviamente aquí cambia, es obviamente otra arquitectura la que está acá. Nosotros estamos definiendo aquí una diferente. Lo que quería ver simplemente era la lista de instrucciones. Procesador 8085. Este es el procesador de Intel, súper antiguo, pero es una referencia bastante buena, ¿no? Ese procesador tiene 1 millón de instrucciones que se podían ejecutar. Entre ellas está esta lista, a ver, descriptions. No, creo que es esta lista que está acá. Instrucciones 8085. Ya. Entonces, mira, aquí tienes. Mueva el contenido del registro B al registro B. Move B to B. Move B. Ah, esto tiene registros A, B, C, D, E, F. Bueno, y algunos registros, de hecho. Ya, esos son los registros que nosotros estamos poniendo acá. Obviamente es un microprocesador que en su tiempo pues, fue bien potente, pero obviamente ahora es una referencia académica. ¿Ya? Lo que nos interesa son los move de los registers. Ya, ahorita como solo estamos usando registro temporal, creo que lo vamos a dejar por ahí. Estos son los move. Ya, tenemos resta, ¿sí? Aquí está rest, o bueno, subtract, ¿verdad? Tenemos restas, tenemos incrementos. Ah, entonces sí, sí hay incrementos. Tenemos decrementos. Tenemos, haga la operación AND bitwise. Tenemos operaciones OR. Si ves, todo esto te permite hacerla algo. Imagínate, es algo, ¿no? Podemos, ¿y aquí de qué? AND entre registros, inclusive, mira, mira qué chévere. Esta Lucy es súper compleja porque tiene operaciones OR entre registros. O sea, este tiene un banco de registros de propósito general. Déjame ver si lo veo por aquí. A ver. Por aquí está. Este es de hecho la arquitectura. 8085. Tienes temporizador. Bueno, esta es la unidad de control. Estos son los registros de propósito general. Aquí están los registros. Miren, está el registro B, C, D, E, H, L, que son de 8 bits cada uno de ellos. Tiene otros bancos de registros que son 16, de 16 bits. El program counter es de 16 bits también. Sí, mira que lo tiene aparte. Tiene un address latch de 16 bits también y obviamente lo tiene pues separado en bancos de 8 bits. La ALU, ciertas banderas para interrupciones, no estamos manejando interrupciones todavía nosotros acá. Tiene un registro acumulador que era el que habíamos definido nosotros, que ya estaba por cambiarle el nombre. Tiene un temporal register, que este sí tenemos nosotros, de aquí sí tenemos nosotros, pero este adicional tiene unos registros, bueno, más registros todavía para facilidad de operaciones. Tiene un interrupt control para interrupciones también y un serial control. Y obviamente también tiene entradas de registros. Me parece que estos son puertos, ¿saben? O son registros, pero hay algunos que también usan como puertos. Address buffer, este de aquí, address bus, address data, sí. Bueno, entonces sí tenemos aquí unos puertos para datos y puertos para interrupciones. Bueno, entonces, ¿para qué nos venimos acá? Para ver qué operaciones podríamos hacer. Entonces, bueno, está bien el address, perdón, el add, ¿sí? Mira, aquí hay incrementos, aquí está la lista, hay incrementos, hay decrementos, hay operaciones lógicas AND, OR exclusivo, comparaciones, compares, instructions de pila, entradas y de control, inserte el registro B y C en pilas, también reiniciaciones, retornos, un go to, me parece, no, retorne. Sí, este es un retorne si es 0. Sí, son para operaciones para salir de force, por ejemplo. Llamadas a una subrutina. Así en función también de operaciones, ¿no? Como for. Saltos, o sea, los go to.
jump, se les dice jump. Otras funciones como retornar y bla, bla. Restas y subtracts, ¿verdad? Aquí están las restas. Sumas, ya esa sí la vamos a poner acá, obviamente. Add. Ya, entonces cuando tú usas un add, como puedes ver aquí, tú puedes decir, ah, mira, sume el registro B, o sea, puedes hacer sumas entre registros aquí, pero también, bueno, en nuestro caso vamos a hacer que él sume el valor que tú estás ingresando en la instrucción, ¿sí? O sea, tú dices sume, pero ¿qué voy a sumar? En ese caso, él va a sumar, vamos a hacerlo, estamos haciendo bien sencillo, de hecho, mira que son más complejos esos CPUs, pero vamos a hacer que nuestro registro temporal se sume más el valor que está aquí, ¿sí? Pongámosle valor aquí, porque dirección suena como que es valor, ¿ya? Valor puede ser una dirección, un puerto, valor puede ser un puerto, valor puede ser una dirección. Si ves, puede ser una dirección o puede ser un valor como tal, ¿sí? Por eso es que, o mejor lo ponemos así como, esto es puerto, puerto puede ser dirección o puede ser valor, ¿sí? Depende de la función, ¿ya? Entonces, cuando le decimos add, podemos hacer que sume con cualquier valor de, así mismo, 00, como es de 8 bits, hasta, bueno, ya voy a dejar de poner esto porque obviamente se sabe, de 0x00 hasta 0xff. Entonces aquí va ese valor, ¿ya? Entonces aquí le estamos haciendo un add, ¿ya? Entonces eso sabemos que sí lo podemos hacer a través del registro de control. Todavía no estamos aquí, o sea, estamos recién acá todavía. Estamos definiendo cuáles son las funciones que puede hacer nuestra unidad de control, pero de paso estamos validando la arquitectura que hemos definido, ¿sí? Bueno, entonces vamos a poder hacer sumas como en su momento no hemos definido. Ah, sí, ya la definimos a la, sino que ya la habíamos movido. Ya, entonces voy a ponerla acá nuevamente porque estaba perdiendo ya de... A ver, esta es la ALU. Ahí está. ¿Sí? Entonces, sí, esta es la ALU. Ya, entonces quizás sí necesitamos decirle que pueda restar el valor. Ah, pero aquí hay un detalle, verán, aquí hay un problema. ¿En qué momento, si este es el valor, por ejemplo, de suma, aquí está add, ¿no? Que es 0D, ya chévere, esa es la instrucción, y este es el valor, ¿en qué momento va a hacerse la resta si ni siquiera pasamos por la ALU? Entonces, ahí debemos hacerle llegar a este multiplexor este valor de aquí también, para que él pueda coger y enviarle por B, para poder enviarle por B. Pero ahí viene otro problema, porque este valor temporal, ¿cómo va a sumarse consigo mismo, ¿no? Entonces, aquí lo que voy a hacer es algo que una vez, creo que eso de hecho está en los ejemplos que vimos, cuando hice esta parte de acá, también lo puse, o sea, voy a ponerle un multiplexor. Bueno, en algunos de estos lados está, no me acuerdo en cuál ejemplo era específicamente, pero voy a colocarle aquí otro MUX que nos permita tener como entrada en A. Sí, mira que aquí podemos hacer muchas cosas. Aquí por default vamos a enviarle la salida de data. Simplemente le cambio el orden, ¿ya? O sea, aquí va a ser por default el 0, ¿no? Pero si queremos o necesitamos, podemos enviarle el de aquí. De esa manera podríamos hacer esta función que está acá. ¿Por qué? Porque aquí lo que vamos a hacer es sumarle al registro temporal un valor.
Entonces, el registro temporal está aquí y por medio de este multiplexor puede venir acá, ¿sí? Pero este valor de aquí, antes no había forma de que llegue aquí, a menos que la guardemos y la leamos, obviamente es mucho más tiempo. Mucho más sencillo por medio de este MUX, seleccionamos esa entrada y aquí le sumamos. Y con esa conexión incluso ya tendríamos la capacidad de hacer estas restas también de B. A ver, pero aquí falta B más A. Claro, falta B más A. Así que ya nos queda corto esta ALU. Ya nos está quedando corta esta ALU. Vamos a agregarle un poquito más de funciones. Vamos a poner S3. Y yo creo que ahí está bien porque... no, si le pusimos 3. Pensé que habíamos puesto 4 y dije, bueno, ya la final ya estaba considerado eso. Pongámosle 4. Entonces, estas todas son con 0 aquí. Ahora sí, tenemos 1 y vamos a poder hacer A. Pues ya está A más B, perdón. Ya está A más B. Pero la que no podemos hacer todavía es la resta, aunque la resta podríamos complicarnos y hacerlas con un nodo y tal, pero dejémosla así no más rápido. Ya está. Ya, entonces puede hacer esta resta, ¿no? Bueno, ya tenemos la suma. Ok, ya podríamos hacer A más B. Perfecto, podemos incrementar también. Sí, podemos incrementar. Ahí quedó chévere. Ya, a ver, falta otra función más. Digamos que queremos 0x, 0e, 0b, 1, 1, 1, 0. Digamos que queremos incrementar. Ya, igualmente, mira que aquí es sin valor. O sea, obviamente solo incrementa 1 y esta operación es con el registro temporal. Ya, entonces cuando quieras hacer estas operaciones, tienes que guardarlo en el registro temporal. Voy a basarme en el nombre que le dieron al 8085. Este es un microprocesador de Intel, obviamente, es antiguo. Aquí le llamaba incremento. Perdón, la arquitectura era, ¿no? Sí, aquí sí está el Temporal Registers, el acumulador que también lo tenemos nosotros. Mira, por lo menos en eso nos aparecemos. Ya, no se borra. Quería borrarle y dejarle solo como registro temporal. Ya. Ya, ok. Bien, entonces ya estamos. Ya, obviamente incrementar. Podríamos también decrementar 0x, 0f. Ya, mira, ya nos faltaron bits. Caray, bueno, y ahí se va, no importa. Decremento. Esto obviamente es operando directamente con el registro temporal. Ya. Ya, el acumulador por lo general se lo utiliza en operaciones que van con su mismo nombre. Podríamos hacer un acumulador, por ejemplo, si queremos ir sumando valores de manera incremental, sumar, acumularlos. Pero de momento como, bueno, podemos usar otras más. A ver, vamos a ver aquí. 0x, 1a. Voy a mantener las letras, simplemente para que sepamos que son instrucciones. 0b. Obviamente aquí ya no me alcanza con 4 bits. Entonces, creo que voy a tener que... O sea, al principio le dimos la representación en binario del valor que estaba acá. Pero dado a que estamos poniendo más instrucciones, voy a setearlas desde cero. Ya, digamos, esta read sería 00, démosle en 1. 0010, 0011. ¿Puedo hacer esto? Sí, tú puedes hacer esto. Puedes poner el código que tú quieras. 0100. Bueno, a diferencia que yo ya te dé en el examen esto. Si yo te doy en el examen todo y digo, usa esa arquitectura, pues tienes que usarle ya. Ya, entonces aquí voy a colocar, sí, esta es nuestra codificación interna, ¿sí? Ahora sí tiene mucho sentido tener este bloque, porque antes como que no tenía mucho sentido, pero ahora sí. Ok, entonces aquí vamos a hacer un acumulador. Ya vamos a acumular.
Vamos a acumular y eso significará que vamos a coger el valor de A, vamos a sumar con el valor de B y vamos a guardarlo en el mismo B. Y ahí sí vamos a usar el registro acumulador. ¿Ok? Entonces vamos a enviar el acumulador aquí, vamos a sumar con el valor de A o con cualquier valor que esté por acá. Con cualquier valor que esté por acá. No, ahí sería el address. O sea, el acumulador es así. Tú tienes un valor acumulado. A ver, coges. Pero entonces tendríamos que nosotros hacer también. Claro, es que estoy tratando de pensar cómo lo usaríamos, porque el acumulador por lo general, tú lees un dato que está aquí y lo acumulas. Inicialmente empieza en cero. Luego vas con el siguiente y lo acumulas. Con el siguiente lo acumulas, aquí vas a tener resultado de la acumulación, como lo dice. Pero de manera funcional, como luce. Entonces podríamos hacer que sea directamente un valor de A y lo acumulamos, pero en un momento dado habrá que coger el acumulador y pasarlo al registro temporal también. Esa función nos faltaría para finalmente a través del registro temporal cargarlo en RAM. Eso sí nos va a tocar hacer, porque no es bueno combinar las cosas, no, o sea, mezclarlas tanto. Ok, entonces, y otra cosa, por ejemplo, el acumulador hay que inicializarlo. Esa función también nos hace falta. 0x 1b. Mira que cada vez que vamos aumentando cosas se va haciendo más complejo, pero imagínate ahora ese micro que hace tantísimas cosas, ¿no? Ya, este sería como que un reset. Y el reset sí se puede hacer porque la ALU tiene una función que es la primerita que te bota cero. Podemos entonces el acumulador resetear, ¿ya? Entonces el reset trabaja con el acumulador, ¿ya? Bueno, el registro acumulador, de hecho, es un registro, ¿ya? Entonces, primero reseteamos el acumulador y luego vamos operando con el acumulador, pero el acumulador debes darle, o sea, haces una lectura de un valor de la RAM. Veamos cómo hicieron con el 8085. Carga inmediata, moviendo, sumas, incrementos, decrementos, operaciones, comparaciones. ¿Dónde está el acumulador aquí? Carga inmediata. Register A con B. Lo encuentro. Registro a la derecha. Bueno, los shift también de desplazamientos, que sería como para multiplicar. También las podemos hacer. Decrementos, incrementos. Incrementar el registro A. Incrementa el registro B. Incrementos. Obviamente en una unidad. Sí. Bueno, entonces, como no están definidos, lo que pasa es que el acumulador requiere muchos pasos. Por ejemplo, para hacer una acumulación, tendríamos que primero leer el primer dato y guardarlo en un registro temporal. Luego ese dato, guardarlo en el acumulador. Lo guardamos en el acumulador, lo cual se puede hacer a través de enviar el registro temporal por medio del multiplexor hacia la ALU, y en la ALU le daremos la funcionalidad de que en la salida coloque B y luego le damos enable al acumulador. De esa manera queda guardado en el acumulador. Luego
podemos hacer de que el siguiente dato se lea por A y simplemente se suma A con B, multiplexando con B el acumulador y ese resultado se vuelve a cargar en el acumulador. Entonces lo que quiero decirles es que hay que hacer la función primero de mover. Hay que hacer la función de move, ya, del registro temporal al acumulador. Sino que no quería complicarlo, pero ya al registro acumulador. Esta función nos faltaba. 0x, por eso estaba buscando a ver si hacía eso también el 8085, pero bueno, pues va a tocar hacerlo, si no, no tiene sentido. Entonces, en un momento dado vamos a tener que hacer el registro temporal, porque la función de lectura de la RAM al registro temporal sí la tenemos. Entonces hacemos un read y luego hacemos un move entre temporal y acumulador, que esa es la función de acá abajo. Luego que hacemos el move, ahora sí podemos hacer el add, ¿ya? El acumulador, pero el acumulador es entre RAM y acumulador. A eso quería yo llegar. Entonces sería entre RAM más acumulador y el resultado va a guardarse en acumulador. ¿Sí ven? ¿Qué les parece? Entonces en ese sentido ya no tiene, bueno, si queremos resetearlo también ya lo dejamos, o sea, ya lo pusimos. Ahora la pregunta es, ¿de qué te sirve tener ya ese valor acumulado aquí? O sea, ¿qué vas a hacer con ese valor? Entonces nos va a tocar hacer ahora el move entre acumulador y temporal para cambiarlo a temporal, y el temporal es el que se puede guardar en RAM porque ya lo pusimos en el save. ¿Sí ven? Entonces hay dos move de hecho, move TA, llamémosle así, move de temporal al acumulador, y también tendríamos un move del acumulador al temporal, del temporal al acumulador, y ahí sí ya estamos completos. Mira que hay que, o sea, usando lo que tenemos, hay que tratar de sincronizar todo, ¿no? Ahí tenemos. Perfecto, entonces ahora sí tenemos, ya tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto. Y aquí estaría la función 0x1d y sería 0b1010. Entonces ahora sí, tenemos la operación acumulador que opera entre RAM, y RAM, pero ¿de qué dirección? ¿No es cierto? Entonces aquí sí hay que darle la dirección de la RAM, que obviamente puede ser de 0x00 o 0xFF. Ya, entonces aquí, solo para clarificar, tenemos que, o sea, pues vamos a poner esto, RAM en su dirección. Voy a ponerlo con rojo para que sepamos que este valor que está aquí es la dirección que le estamos diciendo que haga, ¿ya? Más el acumulador con el valor que tenga y es igual al acumulador, ¿ya? Ahora, si nosotros queremos saltar, o sea, si nosotros nos queremos saltar el primer paso, que es este de aquí, sí, de hecho, temporal al acumulador, sí podemos saltarnos este paso. Podríamos saltarnos si es que reseteamos el acumulador en cero y empezamos a sumarle desde la primera dirección. De esa manera solo tenemos el move del acumulador al temporizador. Esa es una buena opción para no poner tantos moves. No sé si están de acuerdo. Si están de acuerdo, pues lo borro. O sea, lo que quiero llegar es que si este aquí lo reseteamos en cero y hacemos que sume este dato con el acumulador, aquí se va a cargar el primer valor. Y ya no era necesario coger el de aquí, ponerlo acá y de aquí moverlo acá. Sí, para evitar aumentar tantas funciones. No sé si están de acuerdo, pero me parece más simplificado. Entonces, de esa manera tendríamos que, cuando tú ya terminas de operar tu registro acumulador, ese sí necesitas pasarlo a RAM, y la forma sería a través del registro temporal, ¿ya? Aunque si queremos, nosotros podemos definir una función porque sí se puede, como el registro acumulador está conectado al address, a data, decirle, ¿sabes qué? Guárdalo en RAM mejor, directamente.
Pero conservemos esto porque me parece interesante reutilizar lo que ya hemos hecho. Entonces podemos hacer el move, ya que en el Intel hacen eso, pues acá también hagámoslo así. Ajá, entonces el move es de acumulador a registro temporal para que en registro temporal podamos guardarlo. ¿Ya? Perfecto, entonces reset, parece chévere. Ya, interesante, ¿qué les parece? Miren poco a poco cómo, o sea, todo lo que está aquí, mira todo lo que podemos hacer aquí, ¿no? Todo lo que se puede hacer con esta arquitectura. Parece muy chévere. Ahora, pero obviamente no es todo, o sea, cómo funciona, ya estamos viendo cómo funciona, pero ahora nos falta saber cómo operar cada instrucción. Obviamente aquí se ve lo que debe hacer cada instrucción, pero cada instrucción, o sea, hemos tratado de simplificar las instrucciones para que tenga un número casi similar de, de pasos o estados, ¿no? Pero ahora nos falta definir cómo lo haríamos, ¿ya? Entonces voy a hacer eso un ratito. A ver, ya tenemos la ALU. Si tienen dudas, por favor me lo hacen saber antes de continuar. ¿Sí está claro? Ya, a ver. A ver, entonces aquí tenemos las tareas que vamos a hacer. Ya, este es la ALU. La pongo acá al lado. Y este es la... ¿Qué era esto? CU. Control Unit. Control Unit. Ah, eso es lo que nos hace falta ahora. Pero, bueno, esta parte estaba aquí por la ejecución, ¿no? Ya verán, ¿por qué? Quizás si se están preguntando, ¿por qué no nos fuimos con lo que está acá? Acá, obviamente, son ejemplos súper interesantes que me gustaría que ustedes lo lean. Son igualmente, o sea, bajo el mismo esquema. De hecho, esto aquí lo propuse en una lección. Por ejemplo, la de aquí, esta arquitectura es como la del examen, o la lección que les tomé, mejor dicho. Creo que era así la lección, no recuerdo. Pero es una arquitectura fija donde la MSS es más protagonista. Entonces aquí tú vas a modificar la MSS para que haga diferentes cosas, pero eso no tiene mucha sintonía con el concepto o con la teoría del microprocesador que estamos viendo. Sin embargo, como ejercicio es bastante bueno. ¿Ya? Entonces, mira que aquí está el SM como modificándoselo, pero esta parte de la SM de cómo se va modificando, me gustaría aterrizarla directamente en el procesador que estamos viendo ahora, ¿ya? Esto sí, este de aquí sí ya es un microprocesador, como te digo, esto lo di hace rato, pero me gusta definir este de acá pues bueno, me parece más ordenado, ¿no? De lo que estamos viendo ahora. Y en el caso menos de los que están conmigo en la teoría, yo les tomaría una lección de esto. Voy a repasarlo en estos días, en este fin de semana, y estructurarlo mejor, pero obviamente estructurarlo en el sentido de dibujarlo mejor para que quede más entendible. Y de esa manera, pues ya basarnos en una sola arquitectura para clases y lecciones, ¿ya? Entonces, por eso estoy yéndome por acá y partiendo desde cero, porque es diferente ya mostrarte una arquitectura hecha y decirte, esto es esto, esto es esto, pero te queda la duda ahí, ¿por qué se conectan así, no? Te puedo explicar, pero acá ya viste cómo desde cero empezamos a construir esta arquitectura, ¿sí? Creo que es mejor. Bueno, entonces, a lo que quiero llegar es que, muy bien, hemos definido cuáles son las operaciones del halo. La halo hace más cosas de las que necesitamos. De hecho, por ejemplo, el desplazamiento no lo estamos usando acá, pero yo creo que hasta ahí podemos dejarlo en cuanto a instrucciones, aunque sí podríamos agregarle un par de pronto. Sin embargo, a medida que aumentamos más instrucciones, luego hacer que todas ellas se puedan cumplir se vuelve un poquito más complejo. Pero bueno, voy a agregar un par más, que serían los de desplazamiento. Ok, entonces, déjame poner esto acá. Cuando tú ves una arquitectura de un microprocesador, típicamente te dicen así, estas son las instrucciones que puedes hacer, estas son quienes operan con quiénes y tal y tal. Bueno, entonces,
vamos a poner un par más que serían de desplazamiento, ¿ya? Entonces, aquí voy a poner 0x1d, 0x1e, ¿ya? Podemos ponerle más, claro, pero por ahora, o sea, luego a tratar de que todo esto se cumpla en una misma unidad de control es un poquito complejo, por eso es que no quisiera liarme mucho más. Así es que lo vamos a dejar hasta ahí en cuanto a funciones. Bien, le voy a dar un código también, 0B1010. ¿Qué pasa si hacemos más funciones y ya no me alcanzan los 4 bits? Le ponemos 5 y ya. 0 o más, lo que querramos. Ya, entonces aquí vamos a hacer un desplazamiento sí, pongamos un desplazamiento hacia la izquierda, hacia la derecha. Y vamos a hacer también un desplazamiento hacia la izquierda, ¿ya? El desplazamiento hacia la derecha es dividiendo, así es que tú no vas a decirle nada, ningún valor, o sea, simplemente le dices desplaza, ¿ya? Entonces, por default, cada vez que, como son instrucciones que van a guardar datos en los registros, aquí podemos ponerle acompañado de 0x00. Sí, para que se nos haga más sencillo leer las instrucciones, porque si no, luego cómo nosotros sabemos cuándo la instrucción, o sea, cómo va a saber la MSS que debe cargar uno o a veces dos, ¿sí me explico? Entonces mucho más sencillo es aquellas instrucciones que no requieren datos, pongámosle 0x00, para que la MSS siempre cargue dos valores y de esa manera no nos traslapemos a otras funciones. Por ejemplo, digamos que vamos a poner así, mira, lee un puerto. Entonces, read port, 0x0a. Y luego que viene el puerto, digamos que es A. Aquí estamos leyendo el puerto A, ¿no es cierto? Estamos haciendo un read de port A. ¿En dónde está el dato ahorita? Es en el registro temporal, ¿cierto? Ya. Luego digamos que queremos incrementar. Incrementar, aquí está, a ver. Sí, este es incrementar. 0x0e, que incrementa el registro temporal. Pero como esta función antes no tenía, aquí es 0 porque solo incrementa en 1, ¿no? Entonces, y digamos que luego hacemos un save de registro temporal a RAM, hacemos 0x0b en la dirección, digamos, 0x01, digamos. Entonces aquí estamos haciendo un save en RAM del registro temporal en esta dirección, en la dirección 1, ¿cierto? Pero como la MSS, o sea, la MSS va a ser más complejo hacerla que ciertas funciones, o sea, primero va a tener que comparar, esta es una función de las que tienen dos valores, entonces cojo, leo esta y cargo esta también en la otra, en la de aquí. Y luego, ¿qué haces? Incremento acá, el program counter va hasta acá. Pero esta función solo tiene una y la MSD se puede confundir si puede cargar esta como valor de dirección. Y luego cuando quiere hacer la siguiente instrucción va a venir acá. Y esta no es una instrucción, sino una dirección. ¿Sí me explico? Entonces para evitar hacer este traslape o pasarnos o desincronizarnos de la instrucción y la del valor o puerto o dirección, aquellas instrucciones que son solamente de una, vamos a ponerle por default 0x00 para evitar este desplazamiento. Entonces este coge lee y el de acá lo lee 00, pero no es nada igual. Y luego saltamos a esta que sí es una instrucción y a esta que sí es una dirección. ¿Sí está clara esa parte? Por eso es que estamos poniendo aquí por default 00, ¿sí? Es para evitar hacer más complejo esto de acá. Bueno, esa es la explicación del por qué y se las dejo por ahí para que no se vayan a olvidar. Entonces es eso el por qué hemos puesto esos ceros. Entonces, solamente para que lo recuerden. Es eso el por qué están estos ceros de aquí. ¿Ya? Es para evitar hacer traslape entre las instrucciones y las direcciones, valores o puertos.
Pero si se dan cuenta, o sea, hasta ahorita va bastante bien. O sea, en teoría podemos hacer, mira, un millón de cosas. Ah, déjame terminar esta idea primero. Entonces, ya, otra cosa. Estos desplazamientos iguales con registro temporal, ¿ah? Entonces tienes tu registro temporal y haces tu desplazamiento hacia tu shift hacia la derecha, ¿no? Haces tu desplazamiento hacia la derecha del registro temporal. Ah, obviamente, ¿qué es lo que hacemos aquí? Es dividirlo para dos, ¿no? ¿Y qué es lo que hace con el desplazamiento hacia la derecha? Registro temporal, multiplicarlo por 2. Y eso sí lo puede hacer la ALU. Porque aquí están, mira. B por 2, B digo para 2. Mira, tiene todo mucho sentido, ¿ah? Ahora, lo que sí nos hace falta, por eso que yo digo, necesito el fin de semana para dejarlo más chévere, más guapo al sistema, es porque hay ciertas señales que están aquí que no están conectadas. Por ejemplo, ¿quién decide a este MUX? ¿Quién le dice a enable? O sea, obviamente ya sabemos que aquí le da los enable a ellos. Y según estoy viendo, de momento, nos hace falta el goto. Ese nos hace falta. Por eso es que estaba aquí esta función de acá. Hagamos el goto ya como último para poder hacer un while así. Sería chévere, ¿no? Ya, entonces ahí va 0x 1f y aquí va 0b 1 1 0 0 y aquí le ponemos el goto. ¿Ya? Goto, esta es una función que nos va a ver, esta es una función que nos va a permitir, claro, verán, el goto es una función para regresar a una instrucción más arriba, o sea, una instrucción en otro lado. Porque el program counter siempre va incrementando, incrementando, avanzando, 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 pero cuando tú dices goto, él regresa a otra dirección de instrucciones, ¿ya? Entonces aquí voy a modificar esto porque no tiene mucho sentido. O sea, el program counter básicamente se carga con ese nuevo valor de dirección. No tiene sentido multiplexarlo, sino tiene sentido más bien hacer una carga en paralelo. Entonces aquí lo voy a modificar, ¿sí? Esto de aquí voy a modificarlo de esta manera. Ok, entonces aquí, por ejemplo, voy a ponerlo acá, así. Y ahora, ¿ya? Entonces ahora le voy a dar una carga en paralelo. O sea, aquí vamos a enviarle al counter up para que vaya a una dirección diferente, ¿sí? Ahora la cuestión es, perdón, así no viene, perdón, así no viene. Ya, ¿por qué? Porque acá está la dirección, o sea, esta es la dirección del goto. Entonces, esa dirección del goto va a venir acá. Entonces aquí, ahora sí, aquí, los contadores que tienen carga paralela, ustedes ya habrán visto el GitHub, tienen enable cnt app y tiene también loads. LD le voy a poner para que. LD CNT app. ¿Sí? De esa manera nosotros podemos cargarle esta dirección que está aquí para hacer el goto. ¿Sí ven? Entonces de esa manera este contador app tiene una carga en paralelo que nos va a permitir regresar a otra instrucción y podemos hacer tranquilamente un for o un while ahí. Ya, obviamente nos haría falta el salto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, muchas veces para salir de un bucle nosotros necesitamos hacer el salto, pero por ahora no lo voy a poner. O sea, ahorita lo puedo aumentar, pero ya por el tiempo quisiera más bien irme centrando en la parte de ejecución. Pero sí que se le podríamos poner ahí el salto. Ajá, el salto, el goto. A ver, hasta acá. ¿Cómo sería el goto? Ya, primero, esta es la función, este es el ID de la función del goto. Y aquí hay que darle la dirección a la dirección, o sea, pondríamos el salto a la dirección en ROM, en memoria ROM, ¿sí? Entonces, aquí lo que estamos haciendo es modificar el valor del program counter, ¿sí? Voy a ponerle PG sí, porque luego, para que tenga más sentido, ¿no? LD program
counter o PCNT, program CNT, y este es el enable PCNT. Ya, este es el program counter. Program add. Program CNT. ¿Ya? Ese es el program counter. ¿Qué les parece? Entonces, aquí con esta función le vamos a decir, ¿sabes qué? Usted cárguese con otro valor. Y ese valor puede ser cualquiera. ¿Sí? Entonces aquí lo que estamos haciendo es cargando la dirección que viene, que es este valor que está con rojo. Le estamos cargando al program counter, ¿sí? Le estamos cargando ese valor para que regrese al inicio. Por ejemplo, puede que esté sumando, sumando y luego regrese, ¿ya? Voy a hacer un ejemplo con lo que tenemos ahorita para que se vea cómo queda, ¿ya? Entonces, digamos, queremos hacer la lectura de un dato en el puerto A, ¿ya? Digamos que, claro que aquí este micro no se lo ve tan amigable. Ya, vamos a dibujarlo como que fuera una caja negra, un sistema, sí, un microprocesador a la final, ¿no? Es un micro. Ya, este es nuestro microprocesador, que es un sistema digital microprocesador, ¿ya? Este micro que estamos definiendo, como tiene una MCS, tiene clock, ¿sí? Tiene, obviamente, también un resetn, ¿ya? Obviamente tiene un resetn. Ya, pero una cosita. El problema, a ver, tenemos que hacer, ya, eso está bien, me parece perfecto. La MCS es aquella que resetea al program counter también. O podemos conectarlos en paralelo, o sea, sí, o sea, sé que esto antes decíamos que no lo debemos hacer, pero acá, como para no complicar mucho todo esto, podemos hacer que acá venga el resetn. De esa manera, o sea, ¿qué es lo que hace, qué es lo que pasa con un microcontrolador? Cuando tú lo reseteas, él empieza desde cero, ¿no? O sea, de la primera instrucción. Entonces aquí vamos a mantenerlo así, ¿ya? O sea, reseteamos y reseteamos el program counter. O sea, este microprocesador tiene un reset, lo cual, pues, chévere, ¿no? Tú resetas un micro, él empieza desde la instrucción cero. Ya. ¿Qué más? Ah, mira, tiene dos puertos. Entonces tiene un port A, que es de 8 bits. De 8 bits, ese es el port A. En mucho sentido, mira, es igualito a lo que teníamos antes en el capítulo anterior, sino que ahora ya es un microprocesador por B. ¿Qué te parece? Ahora, podemos nosotros hacer que el puerto A sea de entrada y el puerto B sea de salida. De esa manera nos ahorramos un poquito los tree states. O sea, podemos hacerlo con tree state, buffer tree state, pero vamos a dejarlo así como que más sencillo, ¿ya? Pues algo académico por ahora. Entonces vamos a definir como que un puerto A de entradas y un puerto B para salidas, ¿ya? De 8 bits. De esa manera, pues, claro que ahí pierde el sentido de decir, ay, pero ¿cómo vas a leer un dato de entrada de un puerto que es salida? Pero bueno, dejémoslo ahí. Entonces aquí podríamos también hacer un write port. Ese nos faltó. Ese nos faltó hacer un write port, pero podemos ponerlo al final. Sí, podemos ponerlo aquí al final. 0x2a, por ejemplo. 0b1101. Y ese va a ser write port. ¿Cómo le pusimos aquí? Read, save. Este es un write, de hecho. ¿Por qué le puse save? Write. Ya, entonces nos falta, esos son write and read de la memoria, pero nos hace falta un write port. Aunque, no. Sí, este es un write port. Es diferente al write simple, ¿no? Este es un write port. Ya. Entonces,
Claro, como solo hay un puerto. Igual lo voy a poner como que fueran dos. 0x01, esto es en A. Y 0x02, esto va a ser en B. Pero sabemos que el de salida es B, ¿no? Si queremos luego hacerlo más chévere, podemos poner un tree states, que son unos buffers que permiten definir entrada o salida, pero eso ya tendríamos que al inicio de la programación decirle, ¿sabes qué? Este puerto es entrada y este puerto es salida, o al revés. Pero ya ahí, bueno, los tree states son como, es algo así, digamos, es un buffer. Ya es un buffer que, o sea, este puede ser input o output. Si es salida, esto se conecta directamente para acá. Pero si es entrada, conectamos de aquí hacia donde tengamos que conectarnos y esto se abre para evitar cortocircuito, porque no puedes conectar dos entradas entre sí, ¿sí me explico? O sea, este tree state funciona como un switch. Entonces, si nosotros decimos, es salida, simplemente esta es una salida y lo de acá no lo usamos. O sea, aquí puede también estar un tree state para abrir esto de aquí. Y esto se abre, ¿ya? Pero si es entrada, el de aquí se abre. O sea, aquí obviamente faltaría otro tree state. Entonces aquí quedaría abierto, ¿sí? Y este se convierte en un int. Y ahí sí necesitamos coger y pasar para acá la señal, ¿sí ves? Entonces necesitaríamos dos tree state por cada uno de estos, pero esa configuración inicial empieza antes de hacer las operaciones del while. O sea, nuestro while que sería el goto, ¿no? Sí, este goto lo puse para hacer un while, por lo menos por ahí. Sí, me explico, pero por ahora vamos a dejarlo un poco más sencillito. Vamos a decir, ¿sabes qué? La única salida, el único puerto de salida es B y se acabó. Pero sí podemos configurarlo, hacer un GPIO de hecho. Pero primero hagámoslo algo más sencillo. Con los tree state podemos hacer eso. Sí, pero habría que agregar otra función que configure los tree state a través del control unit. Y eso se configura, o sea, en el código arranca, así como cuando tú programas en Arduino, empiezas con el voice setup, así mismo, sería un voice setup inicial de configuración de los tree state para periféricos y luego ya nos vamos al while, que sería con el goto. Sí, te quedas ahí lupeado haciendo todo eso. Si ustedes dicen le agrego, si no, pues ahí lo dejo. Pero yo creo que por ahora está bien así sencillo. Si no, que luego se me va la idea. Dejémoslo una vez puesto. Ajá, entonces, bueno, hagamos de cuenta que esto tiene three states, ¿ya? O sea, podemos tener esto de aquí y esto de acá, ¿ya? Entonces, a ver, este es write port, ¿verdad? Sí, esto sería, por ejemplo, temporal register que va a un puerto, ¿ya? Ahora, lo que nos hace falta es definir el 0x2b. Ya, obviamente, hay por separado, ¿no? Así son los de los micros. Por ejemplo, tú tienes 0B, 1, 1, 1, 0. Aunque yo podría aquí dejarle el... What? Podría dejarle... Ya, para que no nos confundamos, ¿sí? Aquí le dejo el A y aquí le dejo B y ahí vamos a saber que el A es para configurar A y el B es para configurar B. Caso contrario, pues podemos confundir. 1, 1, 1. Y justito, mira, ahí están los 4 bits completitos. Si no nos hubiese tocado agregar un bit a todito. Ya, entonces, este nos va a permitir configurar el puerto. Este es el port configuration. ¿Ya? Y este es port configuration. Este es de A y este va a ser de B. ¿Ya? Entonces, si nosotros le ponemos 0x01, va a ser int. ¿Ya? Y si le ponemos, ¿cómo es que funcionan los micros? Eran con una entrada, cero salida, sí. Y si le dejamos por default 0x00 es un out. ¿Ya? Igual acá, 0x01 int y si es 0x00 es out. Ahora, como son, y hay que tener mucho cuidado, bueno, por ejemplo en los microcontroladores,
tú puedes definir de todo el banco del puerto cuáles bits son entradas y cuáles bits son salidas. O sea, aquí podríamos usar el valor que es de 8 bits para, por ejemplo, si quiero que los 4 más significativos sean entradas y los 4 menos significativos sean salidas, puedo definir este valor. Si quiero que sean intercalados, entrada, salida, entrada, salida, entrada, salida, entrada, salida, podemos hacerlo. Pero ahí se nos complica un poquito más las instrucciones porque no estamos leyendo bit a bit, sino las estamos leyendo como un tipo puerto. ¿Ya? Pero se podría hacer esto si esquilamos más fino, ¿ya? Pero por ahora no nos vamos a ver. Vamos a dejarlo así nomás más sencillo, ¿ya? Pero si se dan cuenta, o sea, se podría hacer todito eso. ¿Ya? Pero voy a dejarlo así nomás. Entonces, y antes de que se acabe la hora, para por lo menos hacer un... Ya, entonces con esto nosotros definimos qué puerto es entrada, qué puerto es salida, ¿ya? Perfecto, entonces vamos a por lo menos, bueno, así quedaría, ¿no? Por A, por B, el microprocesador y eso sería todo, ¿ya? Ok, entonces este micro, por ejemplo, tal como está ahí, lo voy a poner más abajo, así luce el micro que estamos inventándonos ahorita. Ya, este micro, por ejemplo, vamos a hacer bueno, vamos a hacer un ejemplo sencillito nada más. Pero ojo con algo, nos hace falta este bloque. Este bloque no lo he tocado todavía. O sea, este bloque hay que programarlo en VHL sería como una MCS, es como un coprocesador, digámoslo así. Como un co-MCS, llamémoslo, no sé, ese nombre nuevo. Ya, ¿por qué? Porque este de aquí es la que permite hacer toditito lo que está acá, ¿ya? Esto en la parte teórica se los voy a dar en clases la semana que viene. Por ahora voy a limitarme a hacer un ejercicio sencillito, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿cómo quedaría las instrucciones en ROM? Hagan de cuenta que la ROM, o sea que este sería el script que iría en la memoria ROM, ¿ya? Ya. Primero que nada, el script, o bueno, estas serían las instrucciones que irían en la memoria ROM. Digamos que nosotros queremos hacer, ¿te acuerdas cómo hacíamos el tema del pseudocódigo? Ya, algo así. Digamos que primero hacemos la configuración, ya este sería, perdón, este es el pseudocódigo, ya, ese es el pseudocódigo y luego hago las instrucciones. Vamos a hacerlo igualito como hacíamos antes, un pseudocódigo y luego las instrucciones, ¿ya? Ya. Yo, por ejemplo, en el examen o lección, yo te digo, mira, este es el pseudocódigo, y usted escriba las instrucciones en el orden correspondiente, dada esa tabla de instrucciones, que puede hacer esa tabla del decodificador de instrucciones. Y es AL, ¿no? Tú, por ejemplo, para entender lo que hace esto, necesitas el pseudocódigo, o para hacer el código, necesitas el pseudocódigo y la ALO, ¿ya? Y bueno, y también lo de acá. Bueno, vamos a hacer algo rápido primero. Entonces, en el pseudocódigo, primero configuremos al port A como entrada, ¿sí? Vamos a poner config port, ya. Este es un pseudocódigo, simplemente estoy inventándome las funciones nada más, como entrada. Un config port de B como salida. Me estoy inventando las funciones, simplemente esto es abstracción. Ya, entonces estoy definiendo A como entrada y B como salida, ¿ya? Luego de eso voy a definir un while, ¿ya? Esto lo podemos hacer con el goto, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer un read port de A, ¿sí? Leemos el puerto A, obviamente eso estará guardado en una variable. Obviamente, sí, a ver, aquí no estamos definiendo variables porque sabemos que lo va a guardar en el registro temporal, ¿ya? Entonces no le voy a poner que lo asigne una variable, obviamente. Aquí lo guarda en una variable. Esto todavía está algo limitado, pero así lo tenemos hasta ahora. Vamos a leer el puerto A. Podemos hacer un incremento, incrementar A. Sí, eso lo podemos hacer, incrementar A. Luego de eso podemos coger y mostrarlo en el puerto. En el puerto, en el puerto, en el puerto B. ¿Ya? Y listo, eso sería, básicamente, incrementar A,
¿Lo podríamos hacer con el acumulador? No, simplemente sí, incrementar, ¿verdad? A ver, incremento, sí, hay incremento, sí, claro. ¿Y cómo pasar del tema al por? Sí, sí hay, entonces ya está, en por B. Ahora, el tema está en qué pasa cuando esto se desborda, ¿no? Y ese es un problema porque no vamos a poder validar, o sea, aquí no hay el if. Ah, nos faltó las tareas de comparación, miren. Miren, esto aquí nos faltó comparar. Pero bueno, vamos a suponer que queremos hacer sobre este código. Sé que falta comparar, sí, pero vamos a dejarlo ahí, ¿ya? Bueno, entonces, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo serían las instrucciones en ROM? Primero, ¿cómo hacemos la configuración del puerto A como entrada? Aquí está. Por configuration, es la instrucción 0x, 0x. Ah, obviamente, estas son las direcciones y estas son las instrucciones, ¿ya? Así está la ROM dividida, ¿no? En instrucciones y direcciones. ¿Ya? Entonces, estas direcciones tú no las configuras, por default empiezan en 0x00. 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06. Bueno, entonces, ¿cómo sería por configuration de A? Entonces aquí ponemos 0x2A y luego para entrada sería 0x01. Aquí ya se configuró el puerto A como entrada, ¿ya? Luego, puerto B como salida. Para configurar puerto B, según lo que pusimos, es 2B 0x00. Entonces, en estas dos estamos configurando a B como salida. ¿Ya ves? Luego de eso, hay un while. Bueno, pues ahí hacemos el goto nada más. Y aquí vamos a poner read port A. Ya, para hacer la lectura de un puerto, según lo que hemos definido nosotros, estaba por aquí, read port. Tenemos 0x0A y de A sería 01. 0x0A y para leer el A sería 0x01. Este es el read de A. ¿Ya? Esto coge y guarda el dato directamente en el registro temporal. ¿Qué queremos hacer luego? Incrementarlo. Para incrementar el valor que está en el registro temporal, simplemente enviamos 0x0e y le damos 0x00 para no desincronizar las instrucciones. Entonces aquí va 0x0e y 0x00. 0x07. 0x08 y 0x09. Luego de eso, falta 0x0a, 0x0b. Entonces, luego que hacemos eso, mostramos el resultado en el puerto. Pero como ya está en el registro temporal, para mostrarlo en el puerto sería write port y sería 0x2c. Pero ¿en qué puerto? En B. 0x2c, sí, aquí está. Entonces sería 0x2c en el puerto B, que sería 0x02. Entonces aquí estamos incrementando el registro temporal, obviamente en 1, más 1. Y aquí lo que estamos haciendo es hacer un write en B. ¿Ya? Y nos falta luego el goto para hacer el while. Entonces el goto es 0x1f, 0x1f y para no desincronizar nada, 00. Para no desincronizar a la MSS sería en su lectura de instrucciones. Y este es el goto. ¿Qué les parece? ¿Ya está? Entonces, mira, es mucho más chévere porque empezamos desde cero, diseñamos una arquitectura que con lo que estamos analizando sí funciona. Nos falta definir ciertas señales y decir cómo lo haría esto de aquí. Aquí están las instrucciones que hemos definido. Nos falta, no nos falta nada, creo. Sí, nos faltan las validaciones nada más. Y aquí está un ejemplo de un código. ¿Qué les parece? ¿Está claro? ¿Hola? Sí, ingeniero. Ingeniero, yo tengo una consulta. Dime. En la parte del bloque del de instrucciones, o sea, el que usted dijo que era como una MSS pequeña de Ajá, control de este. instrucciones. Sí, o sea, En en este. el código, ajá, exactamente.
el control el control La unidad de control. exactamente. Esa, cuando nosotros hagamos el código en VHDL, me imagino, es como hacer una MCS, pero más pequeña. Sí, porque esta MSS depende. Por eso, mira, aquí en los ciclos de buscar, de codificar, ejecutar, la MSS le dice, mira, ahora ejecútala. Entonces, ella es como ¿te acuerdas cuando hicimos el ejemplo de la multiplicación? Ella Sí, sabrá cuánto tiempo se demora y le tendrá que decir, ya terminé a la MSS. ok, ingeniero. Ahí quedó Sí, mucho más claro. Gracias. sí, correcto. Ya, entonces, de manera general, esto no lo hemos profundizado, pero en la teoría lo vamos a hacer, ¿ya? Y nos vamos a basar en esta misma arquitectura. Le voy a pegar un vistazo este fin de semana y si hace falta de agregar algo, lo hago. De momento, les comparto este archivito. Espero les haya gustado la clase de hoy. Igual ustedes pueden, si gustan, repasar lo que tendríamos previsto repasar. Son arquitecturas un poquito, o sea, van de a poco, pero acá como empezamos desde cero también dio el mismo efecto, me imagino. Esta es la clase que teníamos para hoy. La pueden repasar acá, va más suave porque empieza con una arquitectura que parece microprocesador, pero no lo es, porque es una arquitectura que fuerza más a la MSS y termina con uno que sí es un microprocesador. De hecho, aquí el microprocesador que se revisa tiene, así mismo, miren, tiene un control program, tiene un read-only memory de instrucciones, tiene un registro de instrucciones, un registro temporal que sería nuestro registro de direcciones, tiene un decoder de instrucciones que en este caso es directamente el control unit, este de aquí. Pero nosotros le agregamos un decoder y luego un control unit. Aquí está la read-only memory, está unos multiplexores, así mismo, mira, aquí está lo que yo les decía. Multiplexa entre el address y la data out, lo mismo que teníamos para pasar a la ALU. Pero lo que me parece mucho más interesante es la que hicimos y es con la cual vamos a trabajar en la teoría, ¿ya? Nos vemos en la siguiente clase, muchas gracias, pasen bien, hasta luego. Ingeniero, gracias.